Soy Clemencia Echeverry y hace poco más de 40 años estoy trabajando en todos estos procesos de creación artística. Te puedo decir que desde la infancia más bien. Y bueno, dedicada totalmente a este proceso creativo. A mí me parece importante en un artista que se acepte dejar aparecer sus afectos y sus experiencias vitales y sus conexiones de aquellas cosas que sucedieron en lo propio con lo social y con lo político. Los detonantes para producir o para empezar un proyecto y desplazarme han tenido que ver con asuntos no necesariamente personales, pero sí afectivos y emocionales. Así se tejen, así se van tejiendo las obras, no sin unos propósitos cerrados, sino como un dejar fluir, una experiencia personal natural frente a una cierta rabia y como una postura frente a lo que está pasando, con una indignación que, que uno por donde entra es, a ver, eso dónde está puesto, eso dónde se deja ver, por dónde se cuela ese sentimiento de abandono, insisto, o de esa tensión, o de desequilibrio, y cuáles son las imágenes que pueden ser potentes para esos casos, ¿no? Mi nombre es Javier Forero, yo soy periodista de la sección política del periódico El Tiempo. Llevo 3 años y medio ya en el periódico El Tiempo. En esta sección cubro el Congreso de la República. Nací en la Macarena, en el Meta, un territorio que antiguamente pues, era muy golpeado por el conflicto. El conflicto, digamos que nos toca a todos los colombianos, pero a partir de este tema, el proceso de paz, empecé a meterme ya más en el tema del conflicto y especialmente lo que tiene que ver con la memoria y cómo narran las comunidades esa memoria. Mi nombre es John Jairo Montero Ramírez, yo tengo 37 años, soy de la ciudad de Bogotá. Fui soldado profesional durante 7 años. En la actualidad hago parte de un club deportivo y hago deporte paralímpico. Comenzó a vivir varias etapas dentro del ejército, de crecimiento, de aprender las labores del oficio, pero en el año 2008, en un desplazamiento militar, activo una mina antipersona, la cual amputa parte de mi pierna derecha. Si yo voy a hablar de Colombia, tengo que narrar a Colombia desde las regiones, desde los territorios. Si yo quiero narrar desde la oficina, puedo narrar lo que ocurre en la manzana alrededor a mi oficina. Pero es que ni siquiera puedo hablar de Bogotá, por ejemplo, si no salgo a las localidades de Bogotá. El miedo puede estar presente pues, en muchos acontecimientos. Con esto no quiero desconocer, obviamente, las voces que han sido silenciadas por contar lo que está sucediendo, por contar el conflicto, por narrar en conflicto. De hecho, ahora ocurre algo que es igualmente doloroso y es que
silencian voces por narrar el posconflicto, por narrar la reconciliación, que es incluso más complejo. El primer impacto después de la mina es un conflicto emocional, es un choque de emociones porque la vida te cambia en un segundo. En un paso tu vida da un giro de 180 grados y quedas pensando qué va a ser de mí de ahora en adelante. Entonces comienza uno a luchar con su mente porque lo invaden a uno muchos sentimientos negativos, pero entonces ya depende de uno cómo toma uno estas situaciones y las transforma a una mejor manera. Entonces, de una adversidad sacar una oportunidad. Y recibiendo mi primer prótesis, un muy buen amigo un día me dice, vamos a patear un balón en la cancha, y yo en mi negatividad le dije, no soy capaz. Mas, sin embargo, él me insistió bastante, me dijo, vamos, intentemos, hagámoslo, me convenció. Y recuerdo que ese domingo fui a la cancha, a los 5 minutos me sentí en confianza y seguí jugando como si nada. Y llevo 10 años desde ese día que nunca he dejado de ir un solo domingo a una cancha a jugar. ¡Oye, Reyes! ¡Vale, Reyes! Yo nunca quiero poner algunas historias directamente personales sobre la mesa porque no estoy trabajando sobre ellas. Pero yo sí creo que en los artistas, de alguna manera, esas historias van construyendo un inconsciente, van estando presentes y hacen vínculo con otros eventos y otros hechos que hacen detonar el interés por trabajarlos. Yo pienso que los antecedentes de todas estas obras que he realizado, podríamos mencionar de 1996 hasta la fecha, todas son una sucesión de antecedentes y de presentes y de futuros que están todos imbrincados en nuestra realidad social y política. Mi nombre es Mauricio, pertenece a la Autodefensa Unida. Mi nombre es Mauricio, pertenece a la Autodefensa Unida. Defensa Unida de Colombia, desde Granada, Defensa Unida de Colombia, Defensa Unida de Colombia, Defensa Unida de Colombia. El reto de narrar el miedo es porque este es un sentimiento que es natural en el ser humano. Entonces, en la medida en que uno lo naturaliza, habla del miedo como algo que es inherente a todos nosotros, es más fácil superar esa etapa inicial del miedo y afrontar los sucesos, los acontecimientos, afrontar lo que venga. Yo no tengo ningún conflicto con exintegrantes de las FARC. Por ejemplo, yo perdoné ese hecho, que me hayan causado una mutilación. Digamos que yo aprendí a perdonar y cuando encontré el autoperdón pude fluir como persona. Así me la he jugado yo, ¿no? Y me la he jugado en el sentido en que los detonantes para producir o para empezar un proyecto y desplazarme han tenido que ver con asuntos no necesariamente personales, pero sí afectivos y emocionales, porque parecería que el arte ahí toma un lugar como más preciso, que definitivamente, pues no sé, hace parte de la vida de todos. Y si uno también se la cree y si uno también piensa que hay unos valores que vale la pena trabajar, pues hay que moverse y empezar a mirar eso como lo dejo ver.
Aldanelli Mosquera alias Karina. Para narrar versión libre no puedo señalar en particular un antecedente más allá de nuestra propia realidad que hizo que la obra de versión libre se llevara a cabo, y la produje en el año 2011 con desmovilizados de guerrilla y paramilitarismo en la ciudad de Medellín. Mi nombre es Ari Fernando de la Vega. Estamos en un momento en Colombia, lo que pasa es que los momentos en Colombia son todos tan fuertes e importantes, y esto es alrededor de los años 2010, 2011, cuando no sé bajo qué circunstancias específicas sentíamos que las verdades y los hechos no sabíamos de quién provenían, si desde el paramilitarismo, si desde la guerrilla, si era una situación de narcotráfico. Todo ese momento turbio de estar por fuera de las verdades me movilizó a tratar de confrontar ese estado de cosas, esas confusiones, y tomé la decisión de buscar un grupo de desmovilizados que se prestaran a contarme una verdad. Ese fue el eje del proyecto. Entonces estamos aquí. Mi nombre es Lucho, pertenecí a la SAUC. Patrullé por alrededor de 4 años, fui del bloque Central Bolívar en el Magdalena Medio. En ese momento logré entrar en contacto con estos muchachos y se hicieron varias entrevistas en distintos momentos, separados los guerrilleros, los exguerrilleros de los exparamilitares, y así fuimos trabajando. Había 2 menores de edad con nosotros, una niña de 16 años y un niño de 13 años. El día que nos fuimos a desmovilizar fueron asesinados por la guerrilla en un lugar que se llama el Alto del Tigre. Las FARC imitación marxista-leninista, las FARC imitación marxista-leninista. Mi nombre es Uno como espectador está sitiado por imágenes que vienen desde 2 ejes. Uno, la pantalla que tienes enfrente, desde donde hablan los reinsertados y donde dan testimonio los reinsertados. Y otro, de una figura silenciosa, fantasmal, que atraviesa la sala. Esa imagen del paramilitar es como el eterno retorno de lo peor, como si la violencia no fuera a acabar y como si fuese posible siempre un volver de lo peor. Entonces es una manera de estar como por los espacios, la posibilidad de la construcción de la obra, pero al mismo tiempo cómo se va a desarrollar la grabación y por dónde vamos a acercarnos con la imagen, ¿no? Hombres, muchos combates con el ELN, M19, peleas frente a territorios. Hablando más o menos por ahí de la zona de norte de Santander, eso es norte de Santander. El retorno del miedo, el retorno de la amenaza, el retorno que está ahí. Entonces siempre queda, por mucho que haya la ley de justicia y paz, el acuerdo que hay ahora, siempre queda el fantasma del retorno de la violencia. Mi nombre es Aris Fernando de la Vega. Me arrepiento de haber estado en la masacre del Naya, donde murieron tantas personas injustamente. Llevo 13 años en la guerra y mis hijas, después de 14 años, me llamaron papá. Para mí fue lo más lindo que pudo haber pasado. Para mí, contar el relato de los victimarios era entrar al eje del asunto. En ese momento, yo, de una manera muy emocional de mi parte y casi como cargando un sentimiento que uno veía que estaba entre la gente, de no entender qué estaba pasando y de dónde venían los asuntos, quise confrontar estas personas a ver si se atrevían a contar una verdad directa y una verdad verdadera. Tomé la decisión de ingresar a estos grupos de las FARC, estos grupos... Y es nada, coger un perro y matarlo, enterrarlo, nada. No vales nada ya.
es que aquí quien testimonia es el victimario. No se trata simplemente de representar o de escribir el testimonio, porque una obra de arte no puede estar en lugar del testimonio de otro. El arte ha renunciado a ser ella el testigo, o a la práctica artística no ocupa el lugar del testigo. Pero puede reflexionar, interrogar el testimonio, mostrar lo intestimoniable de un testimonio, como la verdadera versión libre, el formato jurídico en el que brindan testimonio, en el que están obligados a hacerlo. Y eso tiene un formato en principio que tiene que decir de dónde vienen, en qué han consistido sus crímenes, confesar, que es un asunto de confesar ante las víctimas. Había que hacer el camino, los cogías, sacarlos amarrados allá con el Pienso que el movimiento guerrillero no se acaba. Pienso que el movimiento guerrillero no se acaba. El movimiento guerrillero es como el narcotráfico. De una manera muy sofisticada, el sonido hace parte de una concientización de esa imposibilidad del habla, digamos. Los actos del habla generan una cantidad de preguntas, ¿no?, que en versión libre se tratan de una manera sugestiva, jamás literal. Había que hacer el camino, los cogías, sacarlos amarrados allá con el Y finalmente se vuelve una especie de murmullo de voces que a veces se distinguen, unos enunciados, unas voces, pero otras veces las voces constituyen un murmullo en que todo se va diluyendo. Como el narcotráfico. Y una de las cosas en las que más interpela, más conmueve al espectador, es el hecho que en medio del murmullo aparezca la palabra perdón, perdón. Le pido perdón a todo aquel que yo... Perdón. El nayo. Perdón. Fue incluso para mí un poco arriesgado, porque todo esto tiene unos peligros de que se piense que uno está más cerca de ese lado que de las víctimas, o que cuando menos pensamos nos pueden clasificar como artistas que estamos más cerca del paramilitarismo o de la guerrilla, y eso tenía ese riesgo. Pero independientemente de eso no es tomar partido, sino eso es estar tratando de estar en el eje del problema, porque nos compete a todos. No es un problema mío, sino es un problema de ellos y de nosotros y de las víctimas donde estamos parados, ¿no? De analogías, relaciones, niños en la guerrilla, ¿sí?, y niños campesinos en épocas pasadas donde los niños disfrutaban el campo de una manera tremendamente natural y sin ningún temor. Entonces aquí tengo una nota que dice: a los niños el engaño, la traición, la mentira, la humillación, la burla los convierte en asesinos. Entonces, esta versión libre nos plantea todas esas inquietudes y nos pone en esa circunstancia de asumir también la tarea de recomponer un nuevo lenguaje, una nueva narración. Por supuesto, a partir de un cese del tiempo de la violencia. El proyecto no termina solamente en oír y en grabar a aquellas personas que están ahí contando algo, sino que ese algo hay que construirlo y hay que traducirlo de muchas maneras en el espacio de exhibición también, para que se complete el relato desde muchos lugares. Le crea un estado de, puede ser como de solidaridad por segundos, de entender que las otras personas importan, que estamos en un mundo de comunidades y de relaciones. Eso, si el arte hace algunos de esos puntos de los que estoy mencionando, pues valdría mucho la pena hacerlo. Bien. Más allá de esa idea de sanar con el arte.
fue algo que no debía pasar. Fue una etapa de la vida que uno de pronto, por ignorancia, por no tener una conciencia clara de lo que se vive en la guerra, de lo que se hace. Y se hace siempre lo que nunca se puede hacer, lo que no se debe hacer en la guerra. Esto es un mensaje para los que siguen, a los que estén, a los que quieran ir. Llanto. Me parece muy interesante que estos chicos tengan un momento de observación, de acercamiento, de inmersión sobre estas piezas y pues si se genera algún diálogo allí y eso genera otra exploración o añade algo, pues bien, puede que no añada nada, fácilmente puede que eso suceda. El arte me gusta, que el arte transmite. Nada, pues quiero ir allá con toda la actitud, mirar, aprender un poco más y la expectativa es muy grande. El arte permite que todos nos entendamos a partir de un relato que está allí, de unos relatos que están allí. Todos podemos a partir de allí sacar nuestra propia visión, nuestra propia percepción, porque es allí donde cabemos todos. Tocaba combatir el ejército porque era como una pelea territorial. Trabajaba en las columnas de medicina social, haciendo limpieza social, desplazamientos. Pues es que es muy impactante todo, el ruido tan aturdidor, cómo se sobreponen las voces, cómo la misma figura en diferentes planos genera sensaciones. Creo que es una pieza que está diseñada como para mover muchas emociones psicológicas de una persona. Pienso que el movimiento guerrillero no se va a acabar. La versión de los victimarios es eso, una versión, un relato. No es que esa sea la verdad, porque la memoria se construye a partir de voces y voces que fluyen, que es lo complejo. A veces ese afán, ¿no? por poner una versión tras otra, una voz tras otra, termina pues entrelazándose y nos abruma mucho como personas. Pero también es entender que esa es la memoria. La memoria es un proceso que fluye, que está en constante evolución y que depende mucho del punto de enunciación en el que uno se encuentra como persona. A ver, yo inicialmente ingresé al Frente 57 de las FARC. Yo creo que una reflexión muy interesante que hicieron acerca del asunto de la memoria, que es que de alguna manera al ver la obra de versión libre se asalta la reflexión y que la memoria no es un asunto histórico, sino que es un asunto que sigue sucediendo y está activa. Parece que atina muy bien a lo que pienso que está en la pieza. Pues en medio de lo abrumado que uno se siente, a mí me quedó, por ejemplo, que muchos repiten, la guerra es absurda, y otro dice todo el tiempo perdón, perdón, perdón. Porque a pesar de que se repite perdón, 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 no hemos podido todos escuchar eso? Esa es la pregunta. Sigue ahí activa, ¿no? En 1995, el 27 de octubre, asesinan a mi esposo. Y perdón. Y perdón. Le pido perdón a todo aquel que yo... Perdón. El Nay.
le doy gracias a Dios haber vivido un proceso de perdón, reconciliación y resiliencia, porque muy seguramente si no hubiera tenido esa tranquilidad emocional, hubiera entrado en conflicto, hubiera chocado bastante. Entonces creo que para mí ese proceso ha sido fundamental para poder tener la tranquilidad hoy en día de no sentir emociones negativas. Todo lo que quede escrito, plasmado, eso es lo que le va a quedar a estas generaciones venideras para que conozcan una realidad cruda de lo que fue un conflicto en este país, que hoy en día se está reafirmando otra vez. Entonces es buscar como una nueva alternativa de vida, mejores decisiones, otros rumbos para que saquemos a este país de este conflicto tan innecesario, de tanta violencia y tanta muerte de gente inocente que ha tenido que pagar un precio que en realidad no vale la pena. Que las amo a mis hijas. Y creo que me está vida de ellos, que me está... Me arrepiento en la hora que no tuve con mis hijas.